coincido con esta parte, ¿no? O sea, puedes tener 20 años chambeando y puedes ser un pésimo vendedor. Me empecé a dar cuenta de que nadie me estaba diciendo la verdad. Espérate, cállate un ratito, por favor. Cree que lo está haciendo de buena intención, ¿no? Como advirtiéndote, como apoyándote, como de, ¿cómo puede ser que nos haya hecho eso este cabrón, no? ¿No? Otra cosa que es muy interesante, ya antes de pasar la palabra, porque se me acaba de acordar, es que Venga, también, venga. fíjate esto es algo muy choqueante que me dijo esta persona, que según las investigaciones, la experiencia laboral es el peor predictor de desempeño laboral. O sea, el número de años que has chambeado. En tu área, ajá, o sea, que tú digas, esta persona tiene 6 años de experiencia en atención Ujú. al cliente, no sé, en línea blanca. Es el de todos los predictores que tú puedes tener sobre si esta persona cuando la contrates va a ser buena o mala, esa es la que más vale cacahuate. No te predice nada. Y yo me quedé así Ah, como de, okey, ¿what? okey. Ajá, o sea, Ujú, no importa. Entonces eso quiere decir, o sea, lo que ujú. me decía es, eso quiere decir que cuando la gente no es contratada porque no tiene 3 años de experiencia, eso simplemente es discriminación, porque no es Exacto. una decisión basada en datos reales, en lo que dice la ciencia Ujú. que va a ser útil para tu empresa. Es una decisión basada en tus creencias personales y que debido a eso te estás jodiendo a una gran parte de la población, porque también yo creo que si eso no fuese una crisis también de Ajá. trabajo para los jóvenes, pues no sería tanto problema, pero hoy en día ese es el problema, ¿no? El meme de a huevo, ¿no? Quieren que estés saliendo de la carrera, no tenga maestría, pero tenga 10 años de experiencia, A huevo. todas las capacitaciones posibles. Toda madre, ¿no? Sí, sí, el Justo eso, ahí te pasa la bolita ya para callarme. me late. Me late porque justo, por ejemplo, está esta otra parte, ¿no? De lo que estabas diciendo, de que los años de experiencia no necesariamente son un buen predictor del desempeño. Y es cierto, ¿no? Porque justo como que estaba viendo en Facebook esta semana como algunos posts que decían como que la gente puede ser vieja de edad, pero no por ello tener sabiduría. Y no me acuerdo si lo leí o ya eso fue como de mis debrayes y dije, pues sí, hay mucho viejo pendejo, ¿no? O sea, la neta. Perfectamente dicho, ¿eh? Por favor, alguien ponga eso en Twitter, o sea, Súper, hashtag viejo pendejo. Entonces, como que, o sea, uno puede ser justamente como tener mucho tiempo en algo y no necesariamente aprender de sus errores, no necesariamente mejorar sus habilidades, ¿no? Y ahora estoy pensando un poco como que, así, anécdota. Esta semana y creo que parte de la anterior empecé a jugar ajedrez. O sea, ya sabía mover las piezas, ¿no? Así de que cómo se mueve el alfil, el caballito y todo eso. Pero ahorita descargué una aplicación y estoy viendo las lecciones de cómo se juega, ¿no? Cuáles son las aperturas. Estoy tratando de aprender la estrategia del ajedrez, ¿no? La teoría. Y me sorprende como la cantidad de libros que hay. Y por ejemplo, en la aplicación hay como, no sé, fácil, abres la aplicación y ves 20 aperturas diferentes. O sea, por ejemplo, con decirte esto, por ejemplo, haz de cuenta, los peones, que son todos los que están en la primera fila, ¿no? Que son como la pieza que vale menos en el juego, ujú, en teoría. Por ejemplo, hay una jugada que se llama, creo que es la Ruy López, que es una jugada que se hizo en 1500, algo así, y que es abrir el peón que está frente a tu rey, pero si son las piezas blancas, ¿no? O sea, es ese peón en específico y no otro. O sea, hay cabrones que se han dedicado a analizar partidas y así, o sea, las técnicas tienen nombres, ¿no? De hecho, hay hasta memes de ajedrez que ya me salen en mi algoritmo que dicen, cuando muevo tal pieza y me sale, acabas de usar la defensa Caro Can, no sé qué, y yo solo moví la pieza, ¿no? Porque la computadora te dice, te indica que acabas de usar una técnica, pero tú no sabes cuál es, ¿no? a huevo, o sea, todo el estadio, ¿no? Así, ¡oh, verga, bueno! Jugada, pues. Ah, seguro pensó, ¿no? 35 movimientos adelante. Tiene todo el sentido del mundo, porque se está enfrentando contra tal personaje. Y pues tú así como de verga, güey, yo solo moví el peón, ¿no? Sí, como, Exactamente. No, moví el que vi mejor, ¿no? Y moví el estaba más cerca de mi mano. Ajá, exacto. Y entonces, justo, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien puede jugar en ajedrez o puede jugar un juego o puede chambear y no necesariamente aprender de su experiencia, aunque se eche 10 años, ¿no? Y justo, ¿no? Coincido con esta parte, ¿no? O sea, puedes tener 20 años chambeando y puedes ser un pésimo vendedor. Exacto, tal cual, güey, tal cual. De hecho,
Fíjate que eso yo lo veía mucho, ¿sabes? Cuando enseñaba narrativa, o sea, cuando yo fui profesor de guionismo, Ujú. eso me daba cuenta un chingo, güey, o sea, porque yo tuve alumnos desde los 12 años hasta los 65, 70 años, o sea, tuve Un alumnos amplio rango. sí, o sea, yo tuve alumnos desde, güey, soy chavito, yo y vi Naruto, güey, pues quiero hacer una pelea igual de chingona, güey, que Naruto, güey, Mm. hasta señores de 70 años, güey, que es como de no, güey, o sea, yo tal cual tuve alumnos que me dijeron, o sea, no, sí, yo trabajé en Televisa, tengo tales cuentos publicados, o sea, como que pues Órale. dentro de eso hicieron una carrera. Ya tenían una Entonces, carrera. Ajá, exacto. ajá. Y los dos tenían los mismos errores básicos a la hora de querer hacer una novela o un guión. Ujú, Ujú. que era lo que yo enseñaba. O sea, por ejemplo, para cuentos sí es otra técnica. Cuentos sí tiene otra técnica, ¿no? Okey. Pero guión y guión ya sea para tele, para cine, para teatro, para videojuego, tiene ciertas reglas que se comparten en todos los sitios y la novela lo mismo. Digamos que hay ciertas reglas de cómo funciona contar una historia que no sea extremadamente corta. Ujú, Okey. ¿vale? Porque los cuentos en teoría son más cortos, ¿no? O sea, sí han de ser más cortos. Okey. Exacto, se Bien. comparten aún así muchas reglas, pero hay ciertas cosas extra, ¿no? Que tienes que tomar en Ujú. cuenta. Pero el punto es que o sea, yo me di cuenta y dije, güey, o sea, el chavito de 12 y el señor de 75 con una carrera, güey, en televisión, cuentos escritos, que tiene su novela que aún no ha publicado de 700 páginas y que según él, pues es la reata, ¿no? La Ujú. novela, ni demás. Los dos tienen los mismos errores. Están Ujú. igual, güey. O sea, claro, tú lees el libro del señor y es más chingón manejando las palabras, suena más poético, ¿no? Y el niño no, el niño pues obviamente hace ahí como que un collage de frases de Naruto, ¿no? Y pues a él le suena chingón, ¿no? Pero a la hora de evaluar realmente la estructura del guión, la narrativa, el hecho de las cosas que hacen que algo sea interesante, que tenga ritmo, que te intrigue, que te genere emociones, los dos están igual, exactamente igual. Ujú. Entonces, esto tiene que ver, o sea, yo siempre una de las cosas que dije es, yo creo que, por ejemplo, para tirar un balón a gol, pues si tú tiras 750 veces, yo creo que sí te va a salir mejor la 751, porque Exacto. tienes una retroalimentación más directa. Lo mismo el dibujo. El dibujo, tú dibujas durante un año y yo creo que a menos de que de verdad le estés echando ganas a que te valga verga, Ujú. de a huevo vas a mejorar porque tienes una retroalimentación muy directa visualmente. Tú Sí, de lo que ves, haces. exacto, tú ves que el ojo salió chueco, tú al tirar el balón ves que el balón se fue más a la izquierda, se fue más a la derecha. En escritura no. En escritura tú tienes que escribir, por ejemplo, todo un capítulo que tú no tienes retroalimentación de si el capítulo lo estás escribiendo bien o mal, a menos de que tengas Mm. un editor que te esté checando puta, güey, cada semana, pero eso no es la realidad de la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, tú estás escribiendo en tu casa, no tienes retroalimentación externa y tu retroalimentación interna obviamente es la cosa más sesgada que puede existir en el planeta, güey. ¿Me Sí. explico? O sea, no te das pero ni cuenta de todas las cagadas que estás haciendo. Ujú. Entonces, pues eso, yo conocí personas que tenían escribiendo 10, 15, 20, 30 años y no sabían escribir una historia. ¿Y yo Ujú. por qué creo que pasa eso? Porque la retroalimentación que requieres al escribir es lenta y es abstracta. Ujú. Requieres realmente ya terminar el producto, aunque sea un capítulo, por ejemplo, pasárselo a 7, 8, 10, 15 personas, que esas personas se tomen la molestia de leer entero el texto y prestarle Ujú. atención, que no es lo mismo que ver un dibujo y decir, coño, obviamente ya para algo profesional, pues ya le verán los detalles, pero más o menos Sí. cualquier persona puede ver un dibujo y decir, los ojos se ven bien, brother, ¿sabes? No se ve visco. Ajá. Ajá, Ajá. ¿me explico? Con las manos, ¿no? O que esté simétrico, o sea, como que hay nociones que se evalúan más rápido, ¿no? En un dibujo, por ejemplo. Tal cual. El coste de respuesta de evaluar un dibujo a nivel básico es mucho menor. En cambio, Exacto. el coste de respuesta de evaluar un capítulo entero, güey, en especial si Incluso a nivel básico, ¿no? Ajá, o incluso sea, escritura a nivel básico. Ajá, sí, sí, es cierto, tiene más costo de respuesta. exacto, pero inclusive si te está aburriendo, imagínate, el dibujo, o sea, por más que no te guste el dibujo, lo ves 10 segundos y ya puedes dar una opinión. En Ujú. cambio, el texto no, el texto, por más que te Exacto. esté aburriendo, si le quieres dar alguna opinión a tu amigo que te pasó el texto, pues te vas a tener que chutar.
Mínimo, yo supongo 10, 15 minutos, 30 Ujú. minutos, me explico, leyendo lo que te pasó, Cierto. pensándolo y viendo qué es lo que está mal para poderle decir a tu amigo como, güey, mira, esto es lo que me aburrió, esto es lo que no. Requiere un proceso mucho más costoso, mucho más largo, mucho más complejo. Y también eso hace que la retroalimentación sea muy mala muchas veces. Entonces, o sea, tal cual, el que a mí me digan una persona tiene 20 años escribiendo, yo como ex maestro de narrativa no me dice ni madres, nada, güey. Ujú, Y yo creo que eso justamente pasa en más ámbitos, porque al final del día, lo que extraíamos justo con esta persona era, la idea es que la experiencia laboral te prediga que esta persona adquirió ciertas habilidades, ciertas competencias. ujú, Por ejemplo, en ventas, pues tal vez cierta forma de hablar que sea más persuasiva, cierto lenguaje corporal, mayor paciencia, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero no sí, necesariamente. Como tú dices, tú puedes ser un viejo pendejo, ¿no? Y tuviste 60 años en el puesto y vendes igual de mal que el día uno, ¿no? Y ya está. En cambio, tú tienes otra persona que, claro, no es igual de bueno que el vendedor chingón de la empresa, pero es mejor que el viejo pendejo. Porque ujú, por más que solamente lleve tal vez teoría en su cabeza y nada más un mes de práctica, dices, güey, esta persona tiene más paciencia, ¿sabes? exacto. Tiene más paciencia, tiene habilidades que le están desarrollando otras habilidades, ¿no? Como es la autonomía en su estudio, como es la disciplina. Entonces, hay muchos otros indicadores que te predicen mejor si la persona va a hacer un buen trabajo. Como es, uno, que te demuestre que sabe hacer lo que tú quieres que haga, y dos, Ujú. ¿cómo se llama? Pues que tenga habilidades que le lleven a eso, como es disciplina, como es autonomía, como es capacidad de organización, ¿no? Etcétera. De revisar sus errores y modificar su conducta, por ejemplo, ¿no? O sea, sus errores básicamente. A huevo, exactamente, tal cual. Y eso en la escritura era lo mismo, ¿no? Una persona usualmente no quieren ver los errores de su escrito, ¿no? Y Ujú, el feedback, nada más, sabes, último de eso, ¿no? Porque es que a mí ese tema, ¿no? Me apasiona, porque ujú, a mí es de las cosas que más me gusta, ¿no? Y una de las cosas que yo descubrí justamente era que dar feedback de un escrito es muy difícil, en el sentido de que cuando yo pedía feedback, cuando yo le decía a alguien, oye, lee mi capítulo y dime qué te pareció, cuando yo empecé a hacer preguntas más específicas, porque yo dije, güey, quiero un buen feedback, quiero mejorar de ajá, verdad, me empecé a dar cuenta de que nadie me estaba diciendo la verdad y no me estaban mintiendo intencionalmente. Ellos mismos no sabían cómo articular lo que ellos pensaban. Ujú. vaya, ajá. Irónicamente, qué ironía, porque justo como que lo que se está analizando es digamos, un trabajo escrito y justo la competencia que habría que tener es la capacidad de estructurar, ¿no? Ideas y articularlas, ¿no? Ujú, Exacto, tal cual. O sea, por ejemplo, uno que nunca se me va a olvidar es que le dije a un amigo, ¿qué te pareció? ¿No? La pregunta sencilla. Y me dijo así como de, bueno, mira, es que yo siento que a la mayoría de las personas les podría molestar esto, que no sé qué. Y yo me quedé así como de eso. O sea, no es lo que te pregunté. Y pues ya le respondí, ¿no? Eso fue por Facebook, ¿no? Escrito, ajá, por chat. Y le pregunté, oye, güey, pero, o sea, entiendo que eso es lo que tú crees que va a pensar la gente, pero yo quiero saber qué te pareció a ti. O sea, ujú, bueno, o sea, es que mira, a mí sí, o sea, me pareció entretenido esto, pero yo creo que a mucha gente, güey, yo quiero saber qué te pareció a ti. Le tuve que insistir. O sea, ujú, ¿a ti qué te pareció? Simplemente dime, güey. Y le tuve que dar criterios muy específicos, ¿no? De, dime si te gustó o no te gustó, si se te hizo ujú, lento y tedioso o si se te hizo rápido y emocionante. Dime si los personajes te gustaron y te despertaron emociones o te parecieron aburridos y no te importaron. Cuando le di los criterios específicos y le incité a que me dijeras únicamente su opinión, ya me dio un feedback increíble. Ya, me empezó a decir, bueno, mira, a mí esta parte me pareció como que fue muy interesante porque sí fue muy rápida, pero esta es como muy lenta porque aquí el personaje justo como que me valió verga, ¿no? ujú. Y ya pues ahí yo tuve que tener la habilidad de preguntarle, Entrenarlo de entrenarlo en darme feedback para y dar luego feedback. Ujú, y luego de ese feedback hacer más preguntas que sean inteligentes, como por ejemplo, ok, esta parte te pareció lenta. No, sí, esta parte como pareció lenta, como que no me gustó. Ok, por ejemplo, si yo le pregunto, ujú. ¿por qué te pareció lenta? Tiene un coste de respuesta muy alto. La persona tiene que hacer mucho análisis. Sí, En cambio, si yo le pregunto,
¿Qué te hubiera gustado a ti ver en esa escena para que fuese más divertido para ti? Eso tiene un coste de respuesta más bajo, porque la persona tiene Soy más más idea. específico. Más que eso, Ujú, tiene, bueno, es más mm, específico y tiene más mm, idea de cosas que le gustan que mm, de cosas que, puta, ¿qué habrá sido lo que falló aquí? ¿No? ajá, ¿Me explico? sí, Entonces, pues ya, me sí, dicen, también. me hubiese gustado esto, me hubiese gustado el otro, ¿no? Pero bueno, para que veas, también eso, ahí tema aside, ¿no? Tener, yo creo que crítica buena, ¿no? Para escribir es muy difícil. Tienes que tener gente que sepa dar crítica y tú tienes que saber preguntar para poder Ujú. obtenerlo. Y tienes que lograr que lo lean de verdad con ganas, ¿no? Porque si no, ni lo van a leer. Sí, creo que ahorita que dices esto, o sea, estoy pensando, lo pienso como en un tema universal, o qué es lo universal de esto que estás diciendo. Y pienso que eso tiene que ver con cualquier cosa humana que estemos enseñando, ¿no? Como por ejemplo, regreso como a pensar como en el ajedrez o en algún deporte, ¿no? O sea, y que te digan, no, pues es que tienes que mejorar en tu estrategia. Ok, Mm. pero ¿qué de mi estrategia, no? No, pues es que, por ejemplo, en el centro del tablero tú no pusiste muchas piezas. Eso es un buen feedback en el sentido de que, bueno, los ajedrecistas podrían decir, no está diciendo gran cosa, pero al menos para mí Es mejor que el otro, que es va mejor, mejorando. mejor que, ajá, exacto, va mejorando porque va siendo justamente más elaborada, más precisa la corrección, pero es cierto, no todo el mundo sabe, de hecho es una habilidad que no todo el mundo la tiene bien desarrollada, ¿no? O sea, y eso es lo que se ve como en la psicoterapia cuando algunos terapeutas dicen, pues, acéptalo. O sea, ¿y qué hago Oh. con esta tristeza? Pues acéptala. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo acepto mi tristeza? Pues es que tienes que abrir tu corazón a la experiencia y no mames, o sea, ¿y cómo se hace eso? ¿Qué es eso, no? Ah, huevo, exacto. Ujú. Hasta que, bueno, llegan con nosotros y les decimos, bueno, lo que va a suceder aquí es que vas a tratar de no contestar a las preguntas de la rumia, o si ya es una afirmación, vas a detenerte, vas a decir, no me voy a enganchar con esto, vas a refocalizar tu atención y a pesar de que te sientas triste, vas a tratar de hacer actividades valiosas para permanecer en contacto con, y bla, 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 ¿no? Y por ejemplo, yo siempre les doy el ejemplo de, te despiertas, sientes malestar en tu pecho, viene un pensamiento que dice, el día va a ser una mierda, te contestas, no me voy a enganchar con eso, y con algo de trabajo te paras y te vas a servirte un plato de cereal. O sea, eso es súper visual, la persona se lo puede imaginar y justo como dices, tiene menos coste de respuesta que yo le diga, pues ya verás, o tú vas viendo, o abre tu Huevo. corazón y, ¿no? O sea, que la persona va a tener que elaborar todo eso. Ujú. Ah, totalmente, güey. Yo creo que ahí, justo, de hecho, ahorita estaba reflexionando lo que me dijiste hace rato, ¿no? Como de, claro, es una pregunta más específica y sí es cierto. En ese Mm, momento no lo vi tan claro, ahorita sí, claro, es mucho más específico decir, dime sobre esta acción en concreto o dime sobre esta cosita en ujú. concreto, ¿no? De qué te gustaría haber visto, de qué crees que está mal en esto, puta, mal en qué sentido, ¿no? Mal para Ajá, mí, para ándale. otro, según una teoría, ¿en qué me baso para decir que algo está mal? En cambio, más específico es ¿qué te hubiese gustado a ti? O sea, a ti, y eso significa muchas cosas en comparación a tus gustos, y Ujú. eso lo tienes además muy al alcance, ¿no? Y recordando justo ese pasaje, ¿qué te hubiese gustado ver? Listo, ¿no? Ya, Exacto. te dan buen feedback, sí, y yo creo que eso es muy irónico, nada más como reflexión, busquen gente que les pueda dar buen feedback, ¿no? Porque no todo el feedback es bueno, realmente, es una habilidad darlo, y también es una habilidad recibirlo. Implica También. tolerancia al malestar, ¿no? Justo lo que tú Sí. estabas diciendo, fíjate, eso me hizo recordar una vez estaba en una reunión de desarrollo de videojuegos y dieron una Mm, plática justamente sobre cómo recibir feedback. Y en lugar de decirte nada más, tienes que aceptar la ujú. retroalimentación para mejorar, o hay que aceptar que no somos los mejores en todo y que hay que en lugar de darte algo abstracto y general, ellos dieron Ajá. conceptos muy concretos, contando su experiencia. Dijeron: "Miren, cuando alguien viene y te dice qué es lo que no le gustó, tú vas a sentir enojo o vergüenza, ¿vale? Ansiedad, tristeza, alguna de estas emociones. Cuando tú las sientas en tu cuerpo, te va a llegar el impulso de querer responder, ¿qué es lo que todos hacemos?", decían. Empezamos a defender nuestro juego, empezamos a defender nuestra imagen, ¿no? ¿Y qué es lo que acaba pasando? Ignoras el feedback que te dieron, no mejoras y la otra persona capaz no quiere volverte a dar feedback en su vida, ¿no? Entra una Entonces, triple contingencia ahí, ¿eh? exactamente, ¿no? O sea, les describió perfectamente todo, güey. O sea, A huevo. y les dijo: "Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Tienen que no responder, no respondan".
O sea, les dijo, cuando usted les estén dando el feedback, ustedes no hablen, no digan nada y la emoción, o Ujú, sea, la manera en que ellos lo dijeron fue, y la emoción se la tragan, ¿vale? ujú, Luego, cuando lleguen a su casa, ahí analizan lo que les dijeron y pues ya toman lo que es útil y lo que no es útil, porque ujú, no todo lo que les digan va a cuadrar con el proyecto o con lo que realmente sea mejor. Pero en el momento que están sintiendo la emoción y el impulso, ustedes se callan. Nada más ujú. escuchan y dicen: "Muchas gracias". O sea, Ajá. está excelente, ¿ves? Te da todo, te da la triple contingencia, te está diciendo las Ujú. consecuencias negativas para que las asocies aversivamente, y te está diciendo exactamente los pasos conductuales que tienes que hacer. Exacto. Me parece bellísimo. No sé si estas personas, ya tú sabrás o tal vez no, porque tenías más el contexto, como si estaban familiarizadas en cuestiones conductuales, al menos alguna noción o alguna embarradita, pero no mames, o sea, qué chingón. Entonces, como que intuitivamente hay una estructura, ¿no? O sea, por eso me agradan como las personas que están como metidas en cuestiones de software, así, porque piensan en forma de algoritmos, ¿no? Personalmente me agrada mucho, ¿no? O sea, buscan la lógica, buscan la estrategia, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, ahí el reto está en ser flexibles y Mm, adaptables a las circunstancias, pero justo, ¿no? O sea, cuando se da una contingencia bien explicitada, ¿no? O sea, cuáles son sus consecuencias, ¿no? Y tanto positivas como negativas, se obtienen buenos resultados, ¿no? Y eso no es común, ¿no? O sea, eso que estás diciendo, y en especial creo que en el ámbito, ¿no? Como empresarial o de videojuegos o algo así, no es común que alguien te diga, cuando tú sientas esto específicamente y pienses esto, aguántala. Eso me parece poco común. tal cual, Terreno terapéutico, pues es común, pero ahí bueno, me parece sorprendente. en el Sí. terreno terapéutico conductual es relativamente común. Ajá, Fuera de ese no es nada común. sí, Igual con esta gente, cierto. sí, la mayoría de las personas hablan en términos más Ujú, abstractos, totalmente, ¿no? Aceptación, en cómo si, o sea, más que nada te dicen eso, ¿no? Aceptación, apertura, querer crecer, ¿no? ujú, En humildad, ¿no? Esos son como los términos que usan y esta persona, ¿no? Esta sí. persona fue, haces esto, güey, te juro que cuando escuché eso me cambió la vida, güey, me cambió la vida. O sea, yo dije, gracias, carajo. ¿Por qué? Porque la Ujú, empecé a practicar ya con las instrucciones claras de qué hacer. ujú, La próxima vez que pedí feedback fue, güey, es una conducta simple de recordar y ujú. relativamente simple de ejecutar. Solo tienes que combatir la emoción, pero no tienes que estar pensando cómo hacerla y qué conlleva y qué estrategia usar, ¿me explico? No, o sea, es, güey, mantén tus labios cerrados, ¿sabes? Exactamente. De hecho, no sé si viste ese post de, creo que se llama Carlos Basúa, no creo si es Carlos, pero es Ujú. Basúa, Sí, así basura, es. Simón. Ajá, que hizo como la técnica de cállate un ratito, por favor. Creo que era, ajá, cállate un ratito, por favor, es la CURP, la clave única de registro de población. O sea, coinciden las siglas y para los que no sean de México que están escuchando esto, la CURP es como un código que tiene cada ciudadano, que es como su clave única de, pues, de que existe, ¿no? Porque como un código de barras, ¿no? Algo así. Ajá. Ujú. Y entonces, justo, ¿no? Como que él, este psicólogo, este colega, que me gusta mucho su contenido, y si llega a ver esto, un saludo, justo como en un taller para papás, ¿no? Él está hablando de la CUR, y básicamente es lo mismo que estás contando, ¿no? Es una prevención de respuesta al momento de, bueno, en el caso de los papás, de cuando estaban muy molestos y te querían dar feedback a sus hijos sobre alguna conducta. Entonces, pues justo la pauta era especificar, cuando estés muy molesto porque tu hijo hizo algo, espérate, cállate un ratito, por favor, Ah, bueno. y después ya hablas con ellos, ya que estés más fresco, ¿no? Y entonces está muy chido porque además la técnica, ¿no? Está muy clara, cállate un ratito, por favor, y No, güey, las siglas CURP perfecto, sí. para población mexicana es totalmente entendible, ¿no? O sea, fácil de recordar. Exacto, sí. De hecho, por ejemplo, ahorita en terapia, por ejemplo, cuando les enseño a algunos pacientes cómo evaluar algunas dimensiones de la conducta, por ejemplo, les hablo del DIF, duración, intensidad y frecuencia. Ah, güey, no mames. ¿Qué significa DIF en el gobierno? En el gobierno mexicano. O sea, es algo de los niños, algo de la infancia, y es un instituto. Pero a ver, vamos a googlearlo, a ver, rápido, para decirle a la gente que es de otra parte. O otros mexicanos como nosotros, Ah, bueno, soy nosotros que no digo, no sé, que sabemos pero que sí. existe, ¿verdad? Parece que chambea, ¿no? Con los No. niños.
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Eso es DIF. Desarrollo integral. O sea, ajá, Desarrollo Integral de la Familia. Les vale para la intensidad de frecuencia. ¿Cómo se llama? La primera letra. Primero. Sí, la primera letra les valió madre. Dijeron, chingue, sabe la No. América. Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo a los pacientes mexicanos les digo DIF, duración, intensidad de frecuencia, y también, por ejemplo, para lo de los criterios de Rumia, les digo PRI, o sea, prolongado, características del pensamiento que es prolongado, repetitivo e ineficiente. No mames, tienes toda la razón. Güey, o sea, y para los que no lo sepan, o sea, la definición la hice yo. Entonces, Ajá, esos criterios son de Ángel. ajá, esos criterios, la definición la hice yo. Y ahorita que Mario me dice eso, digo, no mames, es verdad, güey. Mi definición es PRI, güey. Ajá, es priista. Contexto para los que no sepan, PRI significa Partido Revolucionario Institucional, es un partido político en México, que habrá gente que lo apoye y gente que no, pero digamos, es controvertido, o lo amas o lo odias. Básicamente ese es el contexto, ¿no? Más allá de alineaciones políticas. Ajá. Entonces, justo como que se me ocurrió cuando ¿cómo hacemos para que lo recordemos más fácil? Primero yo, y luego, ¿cómo se llama? Y luego se los daba a los pacientes de cotorreo, ¿no? El DIF, el PRI, y ya se van quedando los criterios, ¿no? Entonces, sí, Fíjate, eso es puro bajar el coste de respuesta, ¿no? Más, exactamente. Ajá, que es como lo que hizo Basúa con CURP. Cállate un ratito, por favor. Me parece brillante. O sea, es más, ahorita como que no me acordaba cuáles eran las siglas y ya con un poquito me acordé de su post y dije, ah, sí, era cállate un ratito, por favor, CURP. Ajá, me parece genial, ¿no? O sea, Totalmente. ese tipo. O sea, como ese tipo de técnicas, ¿no? Que además son muy claras de cómo se tienen que aplicar, en qué tipo de circunstancias. Y pues sí, básicamente como terapeutas lo que hacemos es justo retroalimentar, ¿no? De manera específica. Bueno, los terapeutas conductuales, ¿no? A eso Sí. aspiramos, eso tratamos de hacer. Y más o menos, ¿no? Porque no todos. O sea, yo siento que hay terapeutas que como que se mueven mucho en términos así más generales, más abstractos, ¿no? Generales. Ujú. Justo, y eso fue algo que a mí me frustró mucho como paciente, porque justo yo soy una persona que yo llegaba con los terapeutas, ¿no? Y recuerdo que me decían eso, es que hay que aceptar, es que tienes que convivir con el pensamiento, es que tienes que hacer esto. Y yo decía, ok, estoy en total disposición de hacerlo y entrenarlo. ¿Cómo? O sea, Ah, huevo. dime los pasos, ¿qué hago? ¿No? Y se Ujú. quedaban de piedra. O sea, nadie podía darme una instrucción muy concreta, ¿no? Mi última terapeuta, ¿no? Carolina Marzullier, ella sí me pudo dar instrucciones más claras y aún así la metí en problemas. Aún así también había momentos donde era, ok, ¿qué hago? Y la veías como que pensaba, como que, a ver, dame un momento. Como que nadie me había preguntado tan específicamente. Ah, vale. ¿Sabes? Ajá. Y ya como que pensaba un ratito y ya me decía, bueno, a ver, haz esto, ta, y ta, Ujú. ¿no? Pero ese es un problema porque no todos los pacientes necesitan eso, pero hay pacientes como yo y otros que he tenido que es como, ok, ¿qué hago? ¿No? Dame la instrucción y yo la entreno, ¿vale? Ese es mi compromiso. Ujú. Y fue a Ujú. raíz de que yo entrené ya yo mindfulness y lo estudié y entré al Instituto Mexicano de Mindfulness y demás, que ahí fue que ya Ujú. yo lo estandaricé y dije, a huevo, ya. O sea, todo este pedo de aceptar y convivir y la apertura es esto, son estas conductas, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no hay que hacer. Ujú. Listo, ¿no? Y tiene una secuencia. Ujú. Exacto, Sí. tiene una secuencia que es entrenable y ya está. Ujú. ¿De acuerdo? Y eso baja también, o sea, por un lado, baja el coste de respuesta y por otro lado, el que lo puedas entender, ¿no? Porque si no lo Sí. puedes entender, y lo mismo, justo, ¿no? Regresando, lo mismo pasa en narrativa. Conceptos bien pinches abstractos, ¿no? Así de que, no, es que tienes que hacer que el personaje sea tridimensional, chingón, ¿cómo? ¿No? Ujú. ¿Cómo? O sea, ¿cómo se hace? Bueno, es que tienes que hacer que, pues, no sea plano, sino que tenga matices. Es que tiene que tener varios aspectos de su vida, ¿me explico? ¿Cómo? Sí. No el qué, el cómo. Eso es lo que falta en muchísima educación de todo. Te dicen el qué y no De el todos. Sí, de cualquier área del conocimiento humano, ¿no? Por ejemplo, ahorita que te contaba esta semana que estaba en la clase de canto, en canto está bien cagado igual, porque, por ejemplo, a diferencia de aprender un instrumento musical como la guitarra, o sea, el pedo con el canto es que tu instrumento es tu cuerpo. Mm. Entonces, para emitir ciertos sonidos y que los sonidos tengan cierta cualidad,
O sea, tú no puedes ver qué estás haciendo con tus cuerdas vocales porque eso pasa adentro de acá, Claro, sí, ¿no? sí. Hacia el interior. Y entonces, por ejemplo, para enseñar cómo alcanzar notas altas, justo eso da un montón de problemas porque son, digamos, como, son conductas que son como sumamente sutiles, son muy precisas. Es como operar de manera quirúrgica, ¿no? Como ese juego de operando, ¿no? Qué huevo, sí. Tienes que variar un poquito el movimiento, ¿no? Y entonces, justo como que, por ejemplo, mi maestra que se llama Mariana, que me decía, por ejemplo, y yo le preguntaba: "¿Y cómo se hace esto?". Y yo también como que luego me emperro a preguntar cosas, ¿no? "¿Pero cómo se hace esto? Explícamelo. ¿Qué es lo que cuál es la serie de conductas que tengo que hacer?". Y, por ejemplo, me decía, bueno, y esto siempre lo voy a recordar, ¿no? Me decía: "Imagínate que haces como el sonido de una ambulancia". Hizo y eso que acabo de hacer es una forma muy relajada de hacer una nota muy aguda, pero sin tensión en la garganta, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahorita cuando yo ensayo en la semana y de repente estoy probando alguna canción y noto que estoy apretando, me regreso a eso. Mm. Y justo como que voy a estar bien cagado de escuchar eso en Spotify, ¿no? Ese, entonces justo como que el rollo es, me regreso a esa parte y así ya con esa técnica voy como cuadrando, la canción tiene esta nota, bueno, pues me voy con la ambulancia y la voy encontrando poco a poco. Pero justo, bendita gente que sabe dar instrucciones precisas, porque eso ayuda un montón, facilita mucho la vida, reduce frustración. ¿Y qué otra cosa te iba a decir? Me acuerdo del consejo de un amigo que se llama Dani, que él cuando hablaba de manejar, hizo una referencia a Bob Esponja, que no sé si viste esa escena que dice, manejar, tú no debes de pisar el acelerador con tanta fuerza porque es muy sensible. Hazlo como en Bob Esponja que rompe su zapato y saca su pulgar y le hace así, así suavecito. Entonces, por ejemplo, yo ya había visto ese episodio y entonces dije, qué buena forma de explicarlo. O sea, qué buena forma de explicarlo porque es muy visual. O sea, tienes el referente de Bob Esponja y ahí se ve que la presión que tienes que aplicar en el acelerador del carro es muy baja. Claro, exacto. Y que mucha gente no discrimina eso al inicio cuando está aprendiendo a manejar. Ujú, claro, fíjate que ahí, o sea, 2 cosas. Uno, justo, ¿no? Es lo que hacemos en terapia cuando es como, okey, ¿qué conducta la persona ya hace o conoce? ¿De acuerdo? Mm, Y que puedo enlazarla con la nueva conducta que quiero que haga, ¿no? exacto. Un ejemplo metafórico de eso, ¿no? Es cuando yo le explico a los pacientes sobre cómo no rumiar y les digo el ejemplo este del amigo nervioso, ¿no? Que les digo, o Ujú, sea, a ver, y vamos, así en muy resumido, la idea es que yo les digo que hay una persona, ¿no? Que puede que entra a sus casas, tiene sus llaves, no puede cerrar la puerta, tiene tu llave y siempre la va a tener. Entra y siempre tú estés haciendo lo que estés haciendo, te empieza a hablar al oído, a gritar todo lo que cree que te va a pasar, igual todo lo que cree que fue injusto que te hicieron, ¿no? Y está ahí gritándote, y él cree que lo está haciendo de buena intención, ¿no? Como advirtiéndote, como apoyándote, como de, ¿cómo puede ser que nos haya hecho eso este cabrón, ¿no? Que no sé qué. Y entonces o sea, yo les digo, okey, ¿qué crees que va a pasar si cada vez que esta persona entra a tu casa, güey, tú te giras y comienzas a hablarle y le haces conversación y le dices, verga, sí es cierto, tienes toda la razón, o te pones a discutir con él, pero siempre discutes con él, siempre le haces conversación cada vez que viene y te habla, por más que te interrumpa donde sea, siempre le haces conversación. ¿Crees que va a dejar de venir o crees que va a venir más? Y ya pues dicen, ujú. no, no mames, pues va a venir más, ¿verdad? Claro. ¿Qué crees que hay que hacer para que le den menos ganas, güey, de venir tanto? Chinga, pues hablarle menos, ¿no? Responderle menos, Ujú, exactamente. Entonces, tú tomas una situación que ya es muy bien entendida por la persona, que en este caso ujú. es casi todos los seres humanos, más o menos entendemos en nuestra edad adulta, que si le damos mucha atención a alguien que viene a hablar, nos va a seguir hablando, Exacto. ¿vale? Y que si Clarísimo. exacto, y que si lo ignoramos, va a tender a dejar de hablarnos. Entonces, es una situación y una serie de conductas que ya tenemos súper claras. Agarro eso y lo comparo con esta situación que es más abstracta, porque es con los pensamientos, ¿no? Con algo que Ujú, no se ve y demás. Lo uno, esto que ya lo superentiendes y se supervé físicamente, mira, es igualito a esto de los pensamientos y hasta se transfiere la información. Entonces, eso es algo que sí. muchas veces, ¿no? Hacemos en terapia y que también se hacen muchas más cosas. Se hace en terapia, se hace en ventas, ¿no? Se hace en marketing. eh, o sea, ese es, de nuevo,
Que siento que este es un episodio, ¿no? De cómo las técnicas conductuales aparecen en todos lados, ¿no? Ajá, Porque me son encanta. claro, porque son leyes de cómo funcionamos, no son técnicas, ¿no? De la terapia Sí. conductual, son cosas que se ha visto de cómo funcionamos. Ujú. Ujú. Que claro, o sea, por ejemplo, en terapia conductual se le ponen nombres de técnicas porque justamente ayuda a tenerlo presente de que, como son abstracciones, ¿no? Pues tener conciencia de que existen una cajita de herramientas como para Mm, que lo recordemos y decir, ah, bueno, pues existe esto, se puede hacer de esta manera. Y justo, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo quiero compartir una forma de explicar como el movimiento atencional con lo de la rumia, ¿no? Una exacto. que por ejemplo, cuando estoy entrenando el movimiento atencional con algunos pacientes dicen, pero ¿cómo dejo de rumiar y me concentro otra vez en el presente? ¿Cómo vivo el momento presente si me están jalando los pensamientos? Y les digo, por ejemplo, ¿recuerdas alguna vez estar con algún amigo? Por ejemplo, tener una conversación requete interesante o que le querías prestar atención a tu amigo porque te quería decir algo importante y estabas a lo mejor en el mercado, en la calle y está pasando el camión y está haciendo un montón de ruido. Sí, ¿no? Y les digo, bueno, pues imagínate que justo, ¿no? Cuando tú estás prestando atención a tu amigo, te digo, el sonido del autobús desaparece por completo cuando tú pones tu atención en lo que dice tu amigo. No, no desaparece. Pero ¿qué pasa, no? O sea, bueno, pues que le presto menos atención. Exacto, tú mueves tu atención de los sonidos del camión hacia lo que está diciendo tu amigo. Claro que no es lo mismo que estar conversando adentro de tu casa, cuesta poquito más de trabajo, pero tú haces un esfuerzo voluntariamente de poner tu atención en tu amigo porque te importa tu amigo. Entonces, imagínate que en tu vida diaria, pues no es como que tu amigo esté en todas partes, sino que tu amigo va a hacer aquello que tú quieres hacer. A huevo. Ujú, y el sonido del camión va a ser los pensamientos de la rumia y toda esta invitación a clavarte con ciertas ideas. Entonces, tú no vas a esperar que eso desaparezca, sino que vas a mover tu atención hacia lo que tú desees hacer en tu día, lo que tú ya tenías planeado y que harías de todas maneras, independientemente de si hay ruido o no lo hay. A Y ya huevo. con eso como que dicen, ah, sí, o sea, cuando ves la reacción dice, ah, ya entendí a qué te refieres. Ajá, y ahí es donde decimos, a huevo, ya, Ya ente te iba quedando. Aquí ya nada más es bueno. practicar. Exacto, ya nada más es la práctica. Oye, qué buena está Ujú. eso, me encantó el uso del camión porque, de nuevo, es algo muy cotidiano, es algo Muy latinoamericano. muy latinoamericano que fácilmente podemos entender, Ajá. ¿no? Y que muchísimas veces la persona habrá tenido muchas experiencias exitosas de poder escuchar a su Vale. amigo, pese a que había un camión. Entonces, como que se une precisamente rápidamente la idea, chinga, sí se puede. Es manda a la mierda el camión, ¿no? Va a ser más Exacto. difícil o menos difícil, dependiendo qué tan ruidoso sea, pero se puede. Ujú. Entonces, está muy bueno, ¿eh? No me sabía ese, claro. Sí. Y Total. también me gusta mucho resaltar esa variación, esa validación de, sí entiendo, obviamente no es igual de fácil que cuando hay silencio, pero y es como de, se valida esa parte de, pues sí, güey, cuesta un poco de trabajo, pero tú inténtalo, ¿no? Ajá, exactamente, pero inténtalo, o sea, Ujú. checa cómo te va, ¿no? Y de ahí Ándale, exacto. vamos viendo, exactamente. Ujú. No, oye, pero eso me parece genial, ¿sabes? El ver cómo o sea, los sistemas de, ¿cómo se llama? Del conductismo, o bueno, las leyes del aprendizaje y lo que se ha descubierto de cómo funcionamos, está en todos lados, lo quieras creer o no. ¿Me explico? O Ujú. sea, el que tú interpretes cómo se cae una pelota a través de la física, a través de la alquimia Ujú. o a través de algún sistema de magia, no sé, de un libro, Ajá. pues no cambia el fenómeno es el mismo. Y lo que sea que está haciendo que eso caiga es lo mismo, ¿no? Independientemente. Estuve un tiempo en desarrollo de videojuegos y fíjate, Sí. a mí una cosa que a mí siempre me ha parecido muy interesante, cómo los videojuegos, por ejemplo, aplican eso.